Familia, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un tema súper delicado, que es ¿qué hacer si tengo un accidente con un tráiler? Si un tráiler me chocó, si un camión me chocó. Bueno, este tipo de casos son los más cotizados en todo Estados Unidos. Les voy a decir por qué. El valor de un caso depende de tres cosas, ¿ok? Si a ti te chocan, el valor de tu caso va a depender, número uno, de qué tan lesionado estés, ¿ok? En general, entre más graves sean las lesiones o los daños en el cuerpo, pues más grande debería ser la compensación. Número dos, va a depender de qué tan bueno sea tu abogado. Y número tres, también va a depender del monto de la póliza o del límite de la póliza de seguro de ese camión o tráiler que te chocó. Te voy a decir un ejemplo. Si a mí me choca un carro pequeñito, ¿ok? No sé, bueno, no voy a decir marcas, pero bueno, me choca un carro pequeñito y ese carro pequeño tiene una póliza de seguro con un límite de $30,000, ¿ok? O sea, yo tengo un carro chiquito del año 2006 y como es un valor muy chiquito mi carro, yo tengo un seguro que cubre $30,000, daños por $30,000, ¿ok? Y la otra persona igual, tiene un carro chiquito, viejito, con una póliza pequeña que nada más cubre daños por $15,000, ¿ok? Entonces, si esa persona tiene una póliza de seguro con un límite de $15,000, aunque yo esté gravemente lesionada, el abogado va a pelear nada más $15,000. Y generalmente, nada más me van a dar a mí que me chocaron los $15,000. Pero, ¿qué pasa? Cuando a mí me choca un tráiler o un camión, el abogado va a pelear el límite de la póliza de seguros del camión. Y el camión o tráiler, como son compañías grandes, ¿ok? Generalmente van a tener pólizas comerciales de millones de dólares, ¿ok? Por eso este tipo de casos son tan cotizados y son los que los abogados andan tras de este tipo de casos porque valen muchísimo dinero. Ahora, ojo, ustedes tienen que prevenirse porque no todos los abogados saben hacer este tipo de casos y no todos los abogados tienen el dinero para poder pelear este tipo de casos, porque este tipo de casos requiere que el abogado invierta generalmente mucho dinero de su bolsillo para poder ganar este tipo de casos. Entonces, si ustedes agarran un abogado de una firma chiquita, ¿no? Que no tiene mucha experiencia y que no tienen mucho dinero para invertir en el caso, pues generalmente no les van a conseguir mucho dinero, ni van a saber pelear ese tipo de casos, ni van a tener la experiencia suficiente para pelear ese tipo de casos. Entonces, si tú tuviste un accidente con un tráiler o un camión, lo primero que tienes que pensar es tener un abogado desde el primer día de tu lesión, pero tienes que escogerlo tú con muchísimo cuidado y ahorita te voy a decir cómo puedes hacer para encontrar un muy buen abogado. Bueno, primero te voy a explicar cómo no obtener un buen abogado. Los malos abogados, cómo se aprovechan de estas situaciones. Los abogados tramposos, mentirosos, charlatanes, que se quieren aprovechar de estos casos, son abogados o inclusive que no son abogados, pero que quieren aprovecharse de la situación, que le pagan dinero a los paramédicos, aunque no lo crean, en Estados Unidos también hay tranzas, también hay mentiras, también hay gente que hace este tipo de casos, de cosas en donde el abogado o la firma de abogados corrupta le paga dinero a las ambulancias, a los paramédicos, a las enfermeras de los hospitales, inclusive a los médicos, para decirles y avisarles cuando reciben a un accidentado, a una persona lesionada a causa de un tráiler, de un choque con un tráiler o un camión o un vehículo de una compañía, ¿ok? Entonces, si tú tuviste un accidente en donde un vehículo de una compañía te chocó y tienes daños en el cuerpo, nunca jamás le vayas a hacer caso a la enfermera o a los médicos o al hospital o a los paramédicos o a un abogado que dice que vaya ahí de repente a salvarte el día del accidente. Esos, cuidado, son banderas rojas que te dicen que eso es corrupción. Eso está totalmente prohibido, es completamente ilegal y al abogado lo pueden meter a la cárcel y le pueden quitar su licencia por hacer ese tipo de cosas. Está prohibido hacer soliciting. Ellos no pueden llegar contigo así nada más por arte de magia a ofrecerte los servicios. Eso está prohibido, ¿ok? Así que nunca caigas en estas trampas que veo muy seguido, que la gente a veces me dice, María, la gente me habla y me dice, María, pues yo no sé qué firmé,
Me metieron al hospital, me llevaron en la ambulancia, me chocó un tráiler y entonces me llevaron en la ambulancia, llegué al hospital, me hicieron cirugía y yo todavía estaba anestesiado después de la cirugía, todavía medio estaba despertando, medio borrachito después de la cirugía y así me hicieron firmar documentos, un disque abogado que vino de parte del hospital. Eso es contra la ley, así que lo primero que ustedes tienen que hacer es absolutamente no firmar nada hasta que ustedes hagan su investigación y escojan ustedes mismos su abogado, ¿ok? Entonces, eso es lo que no deben hacer. Ahora, lo que sí deben hacer es buscar una firma de abogados, número 1, que tenga buenos reviews en línea, número 2, de preferencia que ustedes puedan hablar con el abogado y verlo a la cara, ¿no? Que vayan de preferencia con ustedes al hospital, pero porque ustedes lo piden, no porque la persona llegue así por arte de magia sin que ustedes lo soliciten, ¿ok? Esas ya les dije que son tranzas, trampas y pues sí, trucos para robarte el caso. Entonces, siempre tiene que ser un abogado que ustedes escojan. Fíjense que realmente sea el abogado con el que están tratando, ¿no? O el director de la firma de abogados, no nada más hay un mensajero, porque generalmente luego mandan mensajeros a que firmes documentos. Y muy importante que escojan una firma de abogados que tenga experiencia en este tipo de casos. No todos los abogados saben hacer casos de choques con tractores, trailers, camiones, todo este tipo de vehículos comerciales. Tiene que ser un abogado especializado en ese tipo de casos, que sepan, que tengan experiencia y sobre todo que tengan el dinero para hacer este tipo de casos, porque este tipo de casos generalmente se invierte mucho dinero. Acuérdense que en un caso de workers' compensation, en un caso de accidente de trabajo, generalmente el abogado no tiene que invertir de su dinero más que en su staff y en su proceso. Pero en un caso de personal injury, que es un caso de accidente de auto, por ejemplo, en un choque de un tráiler o un camión, pues sí, el abogado ahí sí va a tener que invertir en detectives, en inspectores, en investigadores, en a lo mejor hacer la reconstrucción del accidente, en proteger la evidencia. Eso es algo muy importante también que se tiene que hacer de inmediato. El abogado que ustedes contraten, fíjense y pídanle pruebas al abogado de que ya mandó las cartas de protección de la evidencia, ¿ok? De preservación de la evidencia. Porque muchas veces no lo hacen rápido y entonces la parte culpable puede destruir la evidencia, sobre todo las aseguradoras. Acuérdense que los que van a pagar sus daños, o sea, a la parte que el abogado va a demandar, no es al chofer del camión ni al camión, sino a la aseguradora de la compañía de ese camión o tráiler que les chocó. ¿Ok? O un vehículo comercial que les haya chocado. El abogado va a demandar, a hacer la demanda contra la aseguradora de esa compañía que les chocó, o que les atropelló, o que causó el daño, ¿ok? Tengo de repente casos que no necesariamente chocaron, pero que esos camiones, trailers o vehículos comerciales causaron un daño, ¿ok? Cualquiera que sea el caso, fíjense que el abogado mande las cartas de preservación y protección de evidencia de inmediato. Muy importante, ¿ok? Y bueno, pues esos serían todos mis consejos en caso de un accidente o lesión. Recuerden que cada caso es diferente. Mis videos no son un consejo jurídico ni legal. Acuérdense que cada caso tiene sus cosas específicas que tienen que contárselas a su abogado, y tu abogado que tú escojas tiene que hacer una investigación y tiene que hacer una estrategia específica para tu caso, ¿ok? Si tienes dudas, por favor, llámame de inmediato, sobre todo si te chocó un tráiler, si te chocó un camión o cualquier vehículo de una compañía, llámame de inmediato y puedo contestar todas tus preguntas de manera gratuita sobre tu caso de lesión o accidente, sobre todo si tienes daños en el cuerpo, sobre todo si estás en el hospital. No se te ocurra firmar documentos sin consultar primero, ¿ok? Aunque no lo crean, también en los hospitales hay fraudes, así que no firmen documentos. Si no tienen todavía un abogado, busquen ayuda de inmediato, consulten y asegúrense de que están haciendo las cosas bien para que puedan recibir todos los beneficios, ¿ok? Tienen muchos beneficios que pueden recibir y tienen que consultar siempre con una persona que sepa. Soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas, así que si tuviste un accidente con un camión o un tractor o un tráiler, llámame de inmediato. Mi teléfono es 669-342-8115. Yo misma te voy a contestar y por favor comparte este video para que le llegue a más personas que puedan necesitar mi ayuda.